Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 38. Hoy tenemos un tema que nos va a ayudar muchísimo, nos va a revolucionar en distintas áreas para ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Lucas 6, 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Qué interesante que Dios hable de proporciones en cuanto a lo que uno puede recibir. Qué interesante es cuando podemos ver a Jesús tocando temas que tienen que ver con nuestra bendición integral, porque Dios siempre se interesó en el bienestar del hombre. El tema de hoy es medida rebosante. Cuando uno quiere predicar acerca del Dios que tenemos y no va a usar la Biblia, por ejemplo, porque muchas veces hay personas que te dicen, háblame de tu Dios, pero háblame sin la Biblia, porque ustedes todos hablan con la Biblia. Inevitablemente tenemos que usar la Biblia, el documento del cielo, es la Torá, es la palabra de Dios, que ya en los cielos fue creado y Dios permitió que acá en la tierra se pueda esa palabra simplemente trasladar. Escribieron hombres humanos que tenían error y defecto, pero fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra. Entonces, si hay personas que te dicen, háblame de Dios, pero sin tener que nombrar la Biblia, podemos hablar de Dios. Dios quiere bendecirte y desea lo mejor para ti y bendecirte con medida rebosante, medida abundante. ¿Cómo vemos eso? La naturaleza. Cuando usted ve la naturaleza, usted ve, por ejemplo, hay zonas donde hay bosques, las plantas, los arbustos, verdes, abundantes. Usted se va a ruta 1, ruta 2 de viaje y usted ve esas plantaciones que hay de repente de eucalipto hay plantaciones que hacen las empresas, los laboratorios hoy en día para que ellos mismos puedan extraer el producto y la materia prima. Ve en abundancia. Usted va al Amazonas, sin duda, inevitablemente abundancia. Usted va a zonas, al mismo jardín botánico. Usted va y ve la abundancia de las plantas, las flores. Eso manifiesta el deseo de Dios de que su creación sea abundante. La naturaleza manifiesta el deseo de Dios que el hombre viva en abundancia, que el hombre viva con lo mejor, que no le falte nada. Por eso dije en uno de los escritos que compartíamos los devocionales de la iglesia, decía que el mango, el árbol del mango, es uno de los árboles más obedientes que hay con respecto a la orden de Dios, sed fecundos. La primera orden que Dios le da al hombre, sed fecundos, sed prósperos, sed bendecidos. Los mangos cuando viene su temporada donde tienen que ellos dar fruto, pero dan fruto en sobreabundancia. Son tan obedientes a Dios porque cada creación de Dios, ya sea las plantas, los árboles, los animales, todos tienen un idioma, cada uno tiene un idioma con el cual se conectan con el Creador. Son idiomas, tenemos idiomas diferentes. Nosotros somos una creación bendita porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una particularidad que hasta los ángeles envidiaron. Por eso los ángeles no tienen el poder de la palabra que el ser humano tiene. Por eso le cuestionaron a Dios, porque el ser humano tiene la imagen y la semejanza de Dios. Dios tiene toda su creación, pero su creación fue creada en abundancia para que el hombre viva en ese espacio donde le puso en el Edén. Y ese Edén tan maravilloso, nosotros a través de Jesucristo en este tiempo nos volvemos a conectar. Por eso la primavera tiene un significado muy importante, porque es volver, es reinicio.
reinicio del Edén, reinicio de la vida del Edén, la vida que fue diseñada para el hombre. Y habla de medida rebosante. Hay unos conceptos muy importantes, ahí aparece, ahí se nombra, voy a justamente a unos términos que se usan. Medida buena se refiere a una acción realizada con buenas intenciones, generosidad y bondad cuando es buena. Medida apretada sugiere una medición cuidadosa. Cuando usted medida apretada es cuando usted se mide cuidadosamente sin escatimar en la entrega, pero es una medida cuidadosa, apretada. Medida remecida implica un movimiento o una sacudida que en el contexto bíblico puede referirse a la abundante forma en que se llena una medida, o también a la generosidad que se agita. Medida rebosante, este es nuestro tema, significa que la medida se llena tanto que no cabe. Lo que sobra se desborda. Esa es la medida rebosante. Llega a un punto donde ya no cabe. Regazo o seno, porque habla ahí de que eso en el seno va a rebosar. Significa que la medida se llena, se refiere a la prenda larga que los judíos usaban para llevar las cosas, simbolizando la capacidad de recibir una gran cantidad. Este pasaje enseña que al dar con un corazón generoso, Dios promete que esa misma bondad te será devuelta en forma de bendiciones abundantes y desbordantes. La característica de este Dios que tenemos es que es un Dios que cuando te da en una forma abundante y desbordante. Esa es la característica de Dios. Este Dios no es escaso. Por eso el Shaddai es una manifestación del nombre El Shaddai, el Dios más que suficiente, el que te sustenta, pero el Dios más de lo suficiente. Tú dices, suficiente, Señor, hasta aquí. No, yo soy el Dios más que suficiente. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de estos términos, somos muy cuidadosos porque no queremos dar la impresión en los ámbitos de la fe. No queremos dar la impresión de que estamos interesados en lo material. Por eso muchas veces nos reservamos, porque se hace un mal uso y un abuso de estos temas muchas veces en las congregaciones. Pero nosotros tenemos que contar que el Dios que tenemos es un Dios más que suficiente. Una de las preguntas que me suelen hacer y que yo también me hice en su momento fue: ¿acaso Dios necesita nuestro dinero? Porque mucha gente es reacia por una naturaleza egoísta del ser humano luego a dar. Es reacia al dar. Sin embargo, hay personas que en su esencia ya vienen con esa generosidad. Con esa generosidad. Dice que entre las inteligencias divinas que trabajan en los días de la semana, porque cada día, cuando Dios crea la creación, hay inteligencias divinas que se manifiestan hasta el día de hoy en los días de la semana. Eso es interesante saber, porque la astrología y otras creencias usan estas cosas que son ciencias del Dios invisible para ellos sacarle provecho. Hay inteligencias divinas que fueron repartidas en los días de la semana. Y cuando viene en un día tal, uno nace, hay ciertas inteligencias que favorecen. Porque hay días de la semana donde Dios creó las plantas, Dios creó todo lo verde, todo lo que florece. La persona que nace ese día viene con todas esas virtudes. ¿Por qué? Porque ese día fue bendecido, fue favorecido, fue ministrado, fue impartido por esa gracia que tiene que ver con la abundancia, con la generosidad. Todo eso estudiamos en un momento en la escuela profética, en uno de los años anteriores. Entonces la persona viene generosa en su esencia cuando nace. Es generosa, tiene esa particularidad. Sin embargo, hay personas que son muy egoístas. ¿Qué pasa con esto? Con ese tema. Muchas veces nosotros nos mantenemos reacios y nosotros decimos: ¿acaso Dios necesita mi dinero?
Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita dinero porque Él no se maneja con eso. La Biblia dice en Ageo 2:8 que Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita. Él es el Dios más que suficiente. Él lo tiene todo. Él no necesita. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros muchas veces tenemos que hablar? Es que Dios no necesita, pero Dios necesita que pongamos en sus manos para que Él nos vuelva a dar, a bendecir y a multiplicar para bendecirnos a nosotros. Ese es el punto que hay que entender. ¿Por qué Jesús? Jesús puede hacer un milagro, puede proveer los panes y los peces. Jesús tenía la divinidad, el poder, tenía los ángeles a su disposición, los ángeles panaderos. Usted puede decir, no, sí, existen. Los ángeles panaderos que se mueven en ese mover, ellos trajeron los panes, los peces. Eso, Jesús podía dar la orden y todo era provisto. No, ¿qué hizo Jesús? Pidió si alguien tenía. Apareció un joven que se hizo muy famoso en toda la historia. Apareció un joven que no mezquinó su merienda, su almuerzo, y trajo sus 2 peces y 5 panes. ¡Qué increíble! Un joven generoso que entendió que podía poner en las manos de Jesús. Dios no necesita nuestro dinero ni necesita esos elementos. Pero ¿por qué Jesús tenía que pedir? Porque Jesús tenía que multiplicar esos recursos para que todos sean bendecidos y todos sean favorecidos, para que todos alcancen. Dios no necesita nuestro dinero, pero Dios necesita muchas veces esa semilla para que de esa semilla se multiplique para nuestra propia bendición. Por eso nosotros pedimos en la iglesia y hablamos de semillas, de ofrenda, porque somos nosotros lo que necesitamos. Y Dios necesita usar ese sistema para que nosotros pongamos, porque el ejemplo claro es la agricultura. Porque acá hay algo interesante que usted tiene que entender en la connotación de la palabra hebrea, semilla, que es semen, sementera, de ahí viene la sementera, de tu semen, la sementera, la simiente. Esa palabra también tiene la misma connotación de palabra. La misma palabra de Dios es una palabra, una semilla. Por eso Jesús le dijo, por eso Pedro le dijo a Jesús, no pescamos nada, pero por tu palabra. Y su palabra es una semilla que iba a dar fruto, y hubo una pesca milagrosa, porque se multiplicó de la palabra, de la semilla, hubo vida. Y la palabra semilla, sementera, que es semilla de ofrenda y es también, tiene la misma connotación, tiene que ver con esa palabra que va a producir también vida. Es vida, porque usted sabe que la semilla o el semen es vida al final. Produce vida. Nos hemos multiplicado gracias a eso. Entonces, semilla, vida, todo eso, palabra, está conectado, está interrelacionada. Eso no se puede desprender. Cuando Jesús declara la palabra, en tu nombre vamos a echar las redes. Hubo un gran milagro. ¿Para quién fue el beneficio? Para Pedro, para las personas. En la multiplicación de los panes y los peces, la bendición era para las personas. Dios no necesita los recursos materiales, cierto, pero Dios necesita para que tú mismo seas bendecido, para que tú seas prosperado, para que la iglesia avance, para que la iglesia le conozca a Dios en esa área de que Él es un Dios más que suficiente. Es poderoso eso. Por eso acá hay un ejemplo. Dios dice en Malaquías 3:10, traigan los diezmos al alfolí. ¿Dios acaso necesita eso? Dios no necesita. Pero Dios necesita para que nosotros, vea lo que dice la Biblia. Dios necesita al final, traigan, pongan en el alfolí y haya sobreabundancia para que te venga a ti estas bendiciones. Ese tema de poner, de traer, de sembrar, no es porque Dios necesite.
No, porque ahí viene el conflicto con mucha gente. ¿Acaso Dios necesita? Dios necesita que pongamos para que Él multiplique para beneficio nuestro, para que nosotros seamos bendecidos. Y dice hasta que sobre y abunde. Eso es lo que dice la Biblia, porque ese Dios más que suficiente quiere manifestarse hasta que sobre y abunde. Y le voy a mostrar con la Biblia, siempre haciendo referencia a que Dios quiere una medida rebosante para su Hijo, que dice el tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 2, un versículo muy conocido. Voy a recorrer unos cuantos versículos acá para que podamos comprender con la Biblia que Dios está interesado en que tú recibas medida rebosante. Que tú recibas medida rebosante. Yo me imagino en la casa de niños donde quizás pasaron escasez, cómo quizás ellos habrían querido que su padre les pudiera decir: yo les voy a dar en su momento a ustedes su herencia, les voy a dar a ustedes beneficios, les voy a dar bendiciones, medida rebosante. ¡Qué gusto! Pero en el corazón de aquellos que no tuvieron la posibilidad, hay ese deseo que quizás no se pudo satisfacer, porque cada hogar es diferente, las condiciones de cada lugar es diferente, pero esa gente que pudo recibir se manifiesta feliz, se manifiesta contenta, porque eso va a ser usado para bendición otra vez de ese hijo que recibe, y en sus manos todos los recursos va a poder el día de mañana otra vez bendecir a su siguiente generación. Y así siguen las generaciones bendiciendo. Dice San Juan 3, 1 al 2, amado, yo deseo, es la carta a Gallo, amado, yo deseo, pero es el deseo de Dios para con nosotros, que tú seas prosperado en todas las cosas, medida rebosante, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros queremos que la gente sea sana y sea bendecida, porque es el deseo de Dios. Dios quiere que tú seas sano. Por eso oramos por las personas al final del culto. Por eso oramos por las personas que tienen necesidades. Porque sabemos que es el deseo de Dios que se sane. Y si alguien se sana, es el poder de Dios. El ser humano es un instrumento simplemente. Es Dios quien hace la obra. Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 y 5. Usted va a tener el versículo ahí arriba. Y acá viene la parte donde Cristo Jesús tiene demasiada importancia en toda esta conexión con el Padre. En una reconexión con el Padre, el ser humano con el Padre. Cristo viene a constituirse el puente para volver al Padre, para volver a la fuente. La palabra medida rebosante, cuando se habla de esa palabra, eso tiene alusión a, por ejemplo, hágase la idea de un manantial donde está brotando agua permanentemente. El agua brota permanentemente y el agua no para. Hágase la idea, un manantial, un lugar, una fuente donde no para el agua, sale permanentemente. Esa es la idea de medida rebosante, donde no se puede controlar. El agua sale, agua limpia, agua que se desborda. A eso se refiere cuando la palabra medida rebosante está hablando. Dice Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó Él, hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Esa es la palabra que permanentemente tiene que estar en tu boca cuando estás atravesando algún problema de salud, cuando estás atravesando. ¿Por qué? Porque la palabra es atemporal. Cuando usted declara que por sus llagas yo fui curado, quizá usted está viviendo una realidad, está teniendo un problema de salud, está localizado en alguna parte del cuerpo, pero usted cada vez que declara esa palabra, cada vez que de su boca, acuérdese, hay vida.
usted está anunciando, y sobre todo es la palabra de Dios, otra vez no es su palabra, esa palabra es vida. Entonces la vida está peleando contra esa situación que vos estás atravesando. La palabra, la vida está viniendo, el medicamento, el antídoto, la vida de Dios está viniendo, está haciendo fuerza, está combatiendo lo que estás pasando. Y como la palabra es atemporal, la palabra se va a cumplir en cualquier momento. No importa si esa palabra hoy declaraste y no estás viendo manifestación todavía de esa sanidad, en algún momento, en la semana, el mes que viene o en cualquier momento, esa palabra no muere, esa palabra sigue gravitando, esa palabra está, en algún momento esa palabra se va a cumplir. Por eso es bueno confesar la palabra de Dios y anunciar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Pero aquí podemos ver el deseo de Dios de traer medida rebosante de sanidad, medida rebosante de beneficio para el pueblo de Dios. Usted se va a sorprender ahora de Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12. Esto está interesante porque esto a veces no leemos, no compartimos, solamente para algunos temas cuando tenemos que tocar. Pero esto es importante lo que voy a leer para que usted vea hasta qué punto va el deseo de Dios de querer bendecirte. Hasta qué punto va el deseo de Dios de querer favorecerte. Tú tienes que conocerle a este Dios que se te ha revelado, que se te ha predicado. Tienes que conocer toda la Biblia, todo lo que la Biblia dice. Y no solamente quedarte con los versículos que te juzgan, que están ahí para que puedan producir en tu vida muchas veces hasta amargura. Porque no te das cuenta que este Dios te ama tanto. Exhortación a la obediencia, dice Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, está hablando a Abraham, a Isaac y a Jacob, está hablando de Israel, pero como la palabra es temporal y como nosotros somos familia de Dios hoy en día y venimos del linaje por medio de la promesa de la fe, Abraham, nosotros por los méritos de Cristo somos parte, dice que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dios ya te está diciendo, te voy a dar lo que no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Esto usted tiene que entender, que Dios es un Dios de gracia, de misericordia y de favor. Él te da lo que vos ni trabajaste muchas veces, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Pero Dios te dice algo interesante, importante. No es solamente todo lo que Dios te da, no es solamente el gran favor y el amor de Dios sobre tu vida. Hay cosas que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que hacer nuestra parte. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. No te olvides de Cristo Jesús, que te sacó de la esclavitud del pecado. No te olvides de Cristo Jesús, que te hizo libre de las drogas, que te hizo esclavo de las perversidades sexuales, de las inmundicias, del alcoholismo. No te olvides de Cristo Jesús, de su palabra. No te olvides de Él. Permanece. Todas estas bendiciones te quiero dar, te quiero bendecir, te quiero demostrar mi gran amor y favorecerte. Pero necesito que no te olvides, que permanezcas en la fe, que le agrades a Dios y que le busques. Vaya conmigo ahora a otro versículo que le voy a dar. Proverbios 13:22. Estas bendiciones son para los hijos de Dios. Estas son bendiciones que muchas veces pueden romper nuestro esquema mental, porque nosotros decimos, Padre, porque hay un proverbio que dice, Padre, con que me dé sustento y alimento ya está bien, para que yo no peque contra ti. Y si usted lee los versículos de ese capítulo, ve un poquitito más, está hablando de una persona, dice que es una persona que no tenía entendimiento. La misma Biblia te da una característica de esa persona que no tenía entendimiento, una persona. ¿Y cómo usted va a confiar y va a tomar eso como palabra de Dios, siendo que esa persona escribió el proverbio y dice, la misma Biblia dice que esa persona no tiene entendimiento? Entonces, esa falsa humildad de tener lo justo, Señor, si tenés lo justo, no te va a sobrar ni para ayudarle al que está enfermo y se te cruza en el camino, se está por morir. Pero si eres de aquellos que creen en este Dios abundante,
Cuando Dios te da abundancia, cuando alguien te pida socorro, si alguien está por morirse, si alguien está necesitando ir al hospital, tú vas a tener la posibilidad de ayudarle, de pasarle la mano, de ser un brazo de Jesús, una mano de Jesús para esa persona. Dice así Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Oh, no es que dejará a su hijo. Tremenda la bendición, la dimensión de la bendición sobre tu vida. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza del pecador, y yo le creo a Dios que hay riquezas que están guardadas en algún lugar, porque esas riquezas se están descomponiendo, esas riquezas se están usando mal. Pero la riqueza está guardada para aquel justo que fue justificado por Cristo Jesús y que le sirve a Dios y que le ama. Solamente muchas veces no teníamos ese entendimiento, no sabíamos que eso nos correspondía, no sabíamos, no entendíamos. Pero la Biblia dice, la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Por qué para el justo? Porque el justo en sus manos, con la sabiduría de Dios, va a hacer todas las cosas como Dios quiere, va a hacer las cosas convenientemente, va a usar para el reino de Dios, va a usar para la extensión del reino, va a usar para poner feliz a su familia, va a usar para poner felices a sus padres. ¿Cuántos padres que viven en necesidad y están necesitados? Cuando Dios, a ti hombre justo, Dios te bendiga con tanta abundancia, podrás bendecir a tus padres, podrás bendecir a tu suegro, tu suegra, a tus familiares. Serás una bendición para todos. Es la gracia de Dios, quiere que fluya a través de todos nosotros. Ese es un versículo interesante, pero hay otro versículo más poderoso, Eclesiastés 2:26. Esto se viene. Nosotros hemos participado en cultos en Cari San Lorenzo, donde comenzamos a creerle a Dios y a enseñar los principios. Claro, usted hace las cosas correctamente, usted obedece a Dios, usted es un buen administrador, usted hace lo que tiene que hacer, sin duda. Todo eso es correcto porque eso trae beneficios lógicos. Pero esto es una impartición que viene sobre los beneficios lógicos que tú tienes que tener. Viene una impartición del Espíritu Santo, una impartición de bendición, de sobreabundancia para aquellos que entienden los principios de Dios. Y aquí dice la Biblia en Eclesiastés 2:26, porque el hombre que le agrada, y ahí está el punto importante, porque en esta generación hay mucha gente que no le agrada a Dios, no le agrada a Dios con su forma de vivir, con su doble vida. Viene a la iglesia, cierto, la iglesia es como si fuera que me voy a ir a una actividad más, para muchos. No digo para todos, pero la iglesia sepa que en el orden de actividades de una persona muchas veces considera la iglesia como una actividad más para poder la parte espiritual suplir. Pero solamente vienen a la iglesia. Y el punto no es solamente venir, usted viene para escuchar la palabra de Dios, usted viene para conectarse con Dios, para sentir su presencia. Pero usted también tiene que venir para escuchar, para que cada día y en el transcurrir de la semana esta palabra pueda servirle como un combustible para fortalecerle en su fe y usted pueda transitar en el camino de la vida con ese combustible. Por eso va a un altar familiar, por eso se fortalece en la relación, por eso tenemos el grupo de WhatsApp, para que usted reciba por lo menos a la mañana un mensaje de aliento, de esperanza, para que usted siga dándose cuenta, yo soy cristiano, yo tengo que estar conectado con Dios este día. Usted no puede olvidarse que a partir del lunes usted vive su vida como usted quiere. Todo eso le ayuda. El grupo WhatsApp, el grupo, usted de su altar, lo que sea, le ayuda a vivir conectado con Dios. Para que sus debilidades diarias no le tengan a usted en la destrucción, en la amargura, en la tristeza. Usted necesita entonces todo eso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Al que le agrada. Y ahí está el punto, necesitamos agradarle a Dios con nuestra vida. Al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia. Tú que le estás agradando a Dios, Dios te va a dar y te da y te sigue dando sabiduría, ciencia, te da gozo. El que le agrada a Dios tiene gozo. Claro que va a tener gozo porque no vive una vida de mentira.
puede sonreír, puede hablarle a su familia, a su pareja, a su esposa con sinceridad, le puede hablar a su hijo. Usted es mi hijo, puede un día tener una familia. Usted es mi hijo, puede el día de mañana papá y mamá. Ustedes van a ser, vos vas a ser mi hijo, vas a ser papá, vos vas a ser mamá, mi hija. Pueden tener una familia linda, bendecida, que le sirve a Dios. Pueden ser prósperos, ustedes pueden ser profesionales el día de mañana. ¿Cómo le puede impartir eso? Viviendo una vida de integridad. Porque no hay nada más fuerte que el testimonio de una persona que tiene integridad. La persona que tiene palabra, la persona que puede hablarle con autoridad. Y cuando le está hablando ya le está impartiendo. Por eso vale la pena ser íntegro en este tiempo, ser padres. No que tengas que tener un padre y vivir con una familia un día, después en la semana vivir con otra familia o tratar de vivir una vida escondida. No, necesitamos gente que viva, que le agrade a Dios y esa persona va a tener gozo. Pero al pecador le da el trabajo, acá viene lo interesante de las bendiciones repentinas de Dios, de recoger y amontonar. Dios mismo permite eso, que el pecador recoja, amontone, para dejárselo al que le agrada a Dios. Y si usted se puede anotar en que le agrada a Dios, levante su mano. Reciba en el nombre de Jesús en este año 2025 manifestación de bendiciones repentinas que ni se esperaba. En el nombre de Jesús, Dios te sorprenda, hombre y varón que le agrada a Dios, mujer de Dios que le agrada a Dios, recibe abundancia, recibe salud en tu casa, que tus hijos sean sanos, que tus hijos crezcan, sean inteligentes, sean bendecidos, sean usados por Dios, que la gracia de Dios te sorprenda, sobreabundancia para aquel que le agrada a Dios. En el nombre de Jesús lo creemos. Lo creo, lo recibo y lo manifiesto en el nombre de Jesús. Amén y amén. También esto es vanidad. Sí, eso habla toda esa situación. Pero la Biblia te dice que el pecador junta para aquellos que le agradan a Dios. Estas son bendiciones que están hasta el día de hoy fluyendo. Y hay una manifestación de bendiciones. Isaías 65, para que vean nomás la medida rebosante hasta qué punto va. No es solamente la gracia de recibir el sueldo de tu trabajo, tus bonificaciones y tu aguinaldo. No, para el que le agrada a Dios, para el que le sirve a Dios, Dios te promete según su palabra, medida rebosante, cosas ilimitadas, conexiones que te van a bendecir y te van a favorecer. En este mes y el mes pasado, cuando comenzamos a hacer los cultos de activación financiera, económica o como quiera llamarle en San Lorenzo, en Caris Ágape, hemos tenido testimonios desde el día siguiente de ese día de manifestaciones. Hay personas que fueron bendecidas, sus jefes les regalaron, vamos a nombrar millones de guaraníes, les regalaban para vacaciones. Comenzamos a anunciar que en el nombre de Jesús, ya que le creemos a Dios, Dios puede darle vacaciones al que no tuvo hace años. Hay gente que hace años está haciendo el esfuerzo, está haciendo el aguante y no está pudiendo. ¿Qué pasó? Anunciamos eso, creímos, declaramos, oramos, vino esa palabra. Gente que Dios le concedió esa semana, su jefe le pagó lo que le debía, le pagó vacaciones, todo adelantado, meses antes. Gente que tenía problemas con su vehículo, que tenía que solucionarse el motor de su vehículo, aparece una persona conocida, un familiar, ¿qué problema tenés? Voy a colaborar contigo. Le proveyó el monto para que tenga que solucionar los problemas del vehículo, todo lo que implicaba en el taller. Esas cosas sucedieron en una forma repentina. ¿Por qué? Porque en ese momento le creyeron a Dios, pusieron sus panes y peces en las manos de Dios y creyeron que así como los panes y los peces, hubo una manifestación de Dios de amor, de bendición de Dios en una forma repentina, vino en una forma repentina. Aunque muchos, esa palabra de bendición está gravitando todavía en algún momento, como la palabra temporal, se va a cumplir. Pero muchos comenzaron a experimentar situaciones parecidas. A mí me tocó vivir experiencias. Hubo gente que me decía, pastor, increíblemente, años personas me debían, cosa que no se movía en años. O sea, no, esto no iba luego a pasar. Aunque muchos van a decir, no, todas las cosas ya Dios sabía que iba a pasar.
Años no pasó. Pero ¿qué pasó? Una palabra de fe, una semilla de fe, el creerle a Dios, los conceptos de que Dios te quiere bendecir. La persona le creyó a Dios. Una persona me dijo, años me debían, me pagaron. No es solamente eso, pastor. Me contrataron para un trabajo, me pagaron todo el trabajo antes de que yo haga. Y aparte no sé cómo, me bendijeron otra vez. Al día siguiente, en los días. No, era una cosa de locos. Y entre eso también las sanidades físicas. Dios quiere bendecirte en una forma fuera de lo lógico. No solamente normal. Quiere demostrarte su medida rebosante. ¿Cuál es nuestro trabajo? Creerle, serle fiel, hacer tu parte. Tú tienes que ser un buen administrador, tú tienes que hacer las cosas correctamente como tienen que ser. Si sos un entendido, sobre todo en finanzas y en todo. Pero quiero que sepas que hay un agregado muy fuerte que viene de parte de Dios cuando tú le crees a su palabra. Y esto está escrito en la palabra, que hay bendiciones que vienen por serle fiel a Dios, por serle obediente. Dios bendecirá al justo. Y si hay casos donde perdiste y el diablo te robó literalmente por alguna situación, está escrito también que Dios va a traer restitución 7 veces más. Está escrito en la Biblia, no es para que te preocupes, es para que de antemano le des gracias a Dios. Señor, aunque me estafaron, aunque pasé injusticia, tu palabra dice que 7 veces más vendrá la gracia y la bendición de Dios. Tu favor me sorprenderá. Job perdió todo, pero Job otra vez fue restituido al doble. Fue restituido, fue restaurado. Nunca Dios va a dejar que sus hijos pasen tragedia y dificultades y sus hijos pierdan. Siempre los hijos de Dios van a ganar. Los hijos de Dios van a ganar. Entonces, esta palabra es para ti que quizás necesitas comprender, abrir tu mente, tu entendimiento y decirle a Dios, Señor, yo quiero la medida rebosante. Yo no quiero vivir en lo justo. Yo quiero ser de bendición a mis hijos. Quiero ser de bendición a mi papá, a mi mamá. Padre, hay personas en mi familia que necesitan realmente y nunca puedo pasarles la mano, nunca puedo ayudarles, nunca, porque siempre estoy en lo justo. Y Jesús dijo algo clave que muchas veces a nosotros nos incomoda y nosotros tenemos que tratar de entrar en esa dimensión. Dice, yo vine a darles vida y vida abundante. Entonces, si Jesús te dijo, yo vine a darle vida abundante, eso ya nos tiene que tocar, tiene que romper nuestro paradigma mental de necesidad y escasez. Tú, si eres un hijo de Dios, tienes que vivir bendecido. Primero espiritualmente, tienes que tener la bendición de vivir conectado a Dios con gozo, con alegría. Tienes que sentir su presencia, tienes que buscarle a Dios, tienes que sentir cuando Él te abraza, en oraciones cuando tienes en tu intimidad con Dios, tienes que estar sintiendo la vida abundante de Él. No tienes que desconocer eso, si Jesús te dijo. Entonces, en esta mañana, primer paso para poder entrar en esta dimensión de la medida rebosante, porque hay gente que está viendo la transmisión, es abrir el corazón a Jesús, que Jesús venga a nuestra vida. Porque Jesús es el puente para conectarnos con este Padre amoroso que quiere bendecirnos. Por eso, aquellos que ven la transmisión, hago esta oración. Y ahí donde estás, en cualquier punto de la tierra, haz esta oración con nosotros. Señor Jesús, en este día, reconozco que te necesito. He vivido miserablemente, pero quiero vivir vida abundante. Y ya que tú me ofreces, Jesús, eso, yo te recibo en mi vida, en mi corazón, como mi Salvador. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Te pido que me limpies, que me salves y que me ayudes. Te entrego mi voluntad. De aquí en adelante quiero obedecerte, Jesús. Gracias, Señor, porque todas estas bendiciones serán posibles gracias a ti, Jesús. Amén y amén.